muchas no son explotables, o sea, no las podemos llegar a utilizar. Después también tenemos lo que sería aguas de hielo y de los glaciares también, y periglaciar, toda la zona de periglaciar. Y después tenemos dentro del agua dulce superficial lo que podemos llegar a encontrar en lagos, en pantanos y en ríos. Dentro del ciclo hidrológico, en el estado natural, nosotros esto ya lo hemos visto también que geoformas están involucradas en esta imagen, que agentes tenemos dando vuelta acá, que no es solamente el agua, y acá finalmente lo que se están viendo son todos los ambientes sedimentarios que están involucrados, que vamos desde lo marino hasta lo continental, y dentro de lo continental los distintos tipos de fluviales, lacustres, glaciares, entre otros. Dentro del panorama mundial, justamente de los recursos hídricos en el mundo, lamentablemente tenemos una gran disparidad, y algo que está afectando mucho justamente como lo básico del desarrollo sostenible es si hay o no hay recurso hídrico. En el caso de América del Norte y Central, está como más... a ver, en realidad hay como más porcentaje de agua que gente. En el caso de América del Sur pasa algo por el estilo. En Europa en particular hay poca agua con respecto a la cantidad de gente que hay, y en África ni qué hablar, y en Asia también. Bueno, acá lo que van teniendo es justamente como es esa relación de los recursos hídricos versus la población de cada uno de los continentes. Finalmente tenemos el 40% de la población mundial. Me están escuchando, ¿no? Sí. Bien. Tenemos el 40% de la población mundial que vive en áreas con problemas hídricos, con un nivel moderado alto. El uso de agua justamente se ha incrementado 6 o más veces durante el último siglo, en particular el último siglo sí son 6 veces y ahora ya más. Y más del doble de la tasa de crecimiento demográfico. Entonces acá tenemos la relación de la toma de agua en una vivienda o en el patio y el conectado a la alcantarilla, por ejemplo, en África, por ejemplo, en Asia, y bueno, lo que es América Latina y Caribe y América del Norte justamente. Lo que es justamente lo que se llama como toma de agua de la vivienda o en el patio es como decir, bueno, es agua que no la tenemos en la casa en sí, y el conectado a la alcantarilla sí. Y al mismo tiempo tenemos otro problema, que es el aumento de la temperatura global, que quieran o no, está científicamente comprobado que lo hay, que hay un cambio climático muy grande, con datos censo estricto tomados desde 1900, con cambios climáticos que han sido muy importantes y que afecta a todos los ciclos biogeoquímicos, o sea, ciclos biológicos, ciclos geológicos y ciclos químicos también, que impactan totalmente al ciclo del agua. Sequías extremas en cuerpos de agua, que estamos cansados de verlas, y además también podemos analizar el uso o mal uso del agua por sectores. Por ejemplo, lo que es América del Sur y Central, tenemos más del 70% de uso del agua solamente en la parte agropecuaria. Una parte importante también en lo industrial y doméstico, casi equiparado, versus Estados Unidos, por ejemplo, que tenemos más uso de agua industrial, equiparado con lo agropecuario y un poco en doméstico. Y viendo esas relaciones justamente, que lo que son los países más tercermundistas tienen más uso en la parte agropecuaria, pero bueno, los casos más raros, que son justamente India y China, que tienen más agropecuario todavía en proporción que otros países tercermundistas, pero por ejemplo tienen un uso un poquito más grande en doméstico versus industrial. Bueno, acá como que podemos hacer comparaciones y que están muy atadas a justamente niveles socioeconómicos y culturales que son muy diferentes en distintos lugares del mundo. Pero sí también hay una distribución, si nos vamos a algo un poquito más cercano, heterogénea de los recursos hídricos superficiales en Latinoamérica. Nosotros tenemos un 8% de la población mundial
un 12% del territorio mundial, o sea que no es tampoco que sea territorio tan chiquito, pero más del 30% del agua. ¿Del agua en dónde? Las tenemos en la superficie, justamente en la cuenca del Amazonas y en la cuenca del Plata. Es impresionante acá justamente el caudal y la superficie que abarca ambas cuencas, que son las principales de Latinoamérica. Y tenemos varias zonas áridas justamente separadas con los regímenes áridos, semiáridos, hiperáridos, entre otros, y también zonas húmedas que justamente siempre están representadas con los colores azules y hasta los verdes. Dentro de la población de Latinoamérica hay que ver el acceso a estas fuentes mejoradas de agua potable y saneamiento en lo que sería el porcentaje de la población total. Si nosotros nos vamos solamente a lo que es Argentina, justamente, tenemos justamente un porcentaje de agua saneada bastante alto versus el saneamiento. En realidad el que está ideal, el mejor de todos, es Uruguay. Nosotros estamos ahí yendo a ese otro lado. Y salud, involucra salud también por la transmisión de enfermedades debido al calor y por agua, o por exceso o por falta de saneamiento o de agua potable, porque acá todo lo que es un extremo u otro no es bueno, porque también tenemos zonas en el mundo por el cambio climático que tenemos inundaciones, que es lo que acabamos de ver recién también. Finalmente, tenemos 3 parámetros del IDH, que sería el índice de desarrollo humano. Tenemos para una vida larga y saludable, es medida por la esperanza de vida al nacer, educación, medida por la tasa de alfabetización y también combinada por la matriculación en los distintos niveles educativos, y un nivel de vida digno medido por el PIB per cápita en dólares, el Producto Interno Bruto. Finalmente, tenemos que la calidad del agua está dada por 2 cosas: que no haya contaminación microbiológica, que no haya contaminación química, y la contaminación microbiológica está dada por el transporte de patógenos de enfermedades humanas y animales, y la contaminación química dada por contaminantes inorgánicos y orgánicos. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, Sí. acá, Pedro. En Estados Unidos he visto que, por ejemplo, tienen una distribución de agua que no es potable. ¿Y cómo es el tema ese? Sí. Porque no sé si es o distribuyen un agua que no es potable y otra que es potable, o es toda no potable ¿En dónde, perdón? en Estados Unidos. Porque tenés agua de riego y agua de consumo para uso humano, que ocurre acá en muchas provincias que hay mucho agua de riego. Acá lamentablemente en la ciudad de lo que es la provincia de San Luis no hay mucho, pero sí más en Juan Acoslá y Potrero vos tenés ese acceso a esa agua que no es potable, pero es para riego. A eso se refiere seguramente lo que vos me estás preguntando. Claro, porque he visto que abren la canilla y sale una agua que lavan los autos, por ejemplo, pero no es potable. Exactamente, bueno, y en Mendoza también tenés esa opción, muchas veces muy cerca del área metropolitana, que lo puedes tener, que puedes tener agua de riego y agua que es potable. Y el agua de riego se utiliza justamente para regar nada más, o para lavar, y la agua justamente, la que es potable, sí es para consumo de la casa. Pero sí, eso ocurre en varias provincias, pero bueno, no en todas. En Suzuki he visto que traen las mangueras de la sierra y lo distribuyen por las casas que están abajo. ¿En dónde, perdón? En Suzuki nuevo. Sí, sí. Sí, eso nada Así más. que bueno, eso es otra cosa que es importante saberlo, justamente es el agua, por eso yo les decía acá que hay que ver qué agua, porque esa agua es de riego y bueno, sirve para las plantas, pero nada más, pero no es para uso humano en sí. Y acá viene otro tema más que es importante que lo sepan, que es la contaminación química, por ejemplo, por niveles de arsénico.
Y acá se pueden llegar a asustar cuando vean justamente los acuíferos afectados por arsénico que tenemos en Argentina, que tenemos mucho. Bueno, acá lo que tenemos que separar es justamente niveles primero que sean acuíferos que se estén utilizando para consumo humano. ¿Sí? Supuestamente los que son de consumo humano no los podríamos utilizar, este tipo de acuíferos, si tienen altos contenidos de arsénico porque es tóxico para la salud. En Argentina tenemos mucho, pero ¿por qué? No es por la contaminación de minería esto, es porque en porcentaje, en todas las rocas que tenemos nosotros en Argentina, volcánicas, en particular las tobas, tienen una cantidad enorme de arsénico, o sea, todo lo que es las zonas volcánicas y que han emitido muchas cenizas, esas cenizas justamente están llenas de arsénico. ¿Qué pasa justamente? Por eso están concentrados en estos sectores, en las zonas de Antofagasta, China y el noreste argentino y todo lo que sería la llanura Chaco-Pampeana argentina. ¿Por qué? Porque los volcanes están todos de este otro lado y lo que sería la ceniza y los vientos, todo esto lo lleva hacia la zona atlántica. Entonces ahí tenemos esta gran cantidad de acuíferos afectados por arsénico. Son arsénico, reitero, natural, no tiene nada que ver con la parte minera, sino que, bueno, tenemos justamente en lo que es el Jurásico argentino, y todo lo que en realidad no es argentino, sino también todo lo que es sudamericano, que se llaman unas formaciones que se llaman Choyoy y Chonaique, unos del Pérmico y otros más del Jurásico, y que son muchísimos justamente emisiones volcánicas que hubieron en ciertos X tiempos geológicos. Y bueno, y ahí lo tenemos justamente bien marcado justamente en los acuíferos también. Bueno, y acá vienen los problemas justamente, porque esto, voy a ir más rápido en esta parte, se los debo dar, pero les va a quedar anotado nada más. Es que, bueno, este problema del agua no viene de ahora, esto viene hablado desde 1970, de la época de los 70, de la época justamente que empezamos a pensar qué estaba pasando con la equidad social, falta de agua, falta de alimentos en todos lados, etcétera, 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 que se hizo justamente la década internacional del agua potable y saneamiento de las Naciones Unidas. Esto se pasó en realidad a los 80, pero empezó a surgirse en los 70. Y bueno, se enfocó en particular en el mejoramiento de la salud mediante la ampliación de la cobertura de servicios, o sea, que haya agua potable en todos lugares y saneamiento en todos lugares. Estas metas, esto fue 70, el primer encuentro 80, se repitió en 1990 y seguimos en 2026 y no se alcanzan. Objetivos que no se cumplieron. Acá tenemos para la época del 2000 que se hicieron como objetivos básicos, el objetivo del milenio, erradicar la pobreza, enseñanza primaria universal, reducir la mortalidad infantil. Bueno, de todo, estaba también involucrada el agua, obviamente, en todo esto, quedó en la nada, no se cumplió nada. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Para la mitad del 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento debía ser esa, no existió. Acá si vamos a lo que pasó en el 2015, esto presentado en el BID en el 2016 justamente, tenemos población urbana de Latinoamérica con acceso a fuentes mejoradas de agua potable y las metas de Objetivos de Desarrollo no se cumplieron para nada en ningún lado, en realidad. Acá tenemos en 2015 Argentina con la meta, que estamos más o menos ahí, pero en todos los demás lugares no se cumplió. Acá tenemos en la población rural, bueno, acá sí en Argentina no se cumplió, justamente acceso a aguas saneadas y al saneamiento también. Y acá, dentro de la población de Latinoamérica, con acceso a servicios de saneamiento y las metas, justamente, bueno, estamos en la misma, lamentablemente. Finalmente, seguimos avanzando, porque esto si vamos a lo que son las edades, ver esto, empezó en las conferencias en la época del 70, que fue en Mar del Plata. Acá tenemos unas para que podamos ver que fue acá. Después hubo otra conferencia más que se llama Nuestro Futuro Común en los fines de los 80, la conferencia de Dublín, que fue muy conocida,
y de Río en 1992. Después el segundo Foro Mundial del Agua en La Haya en el 2000 y el tercer Foro Mundial del Agua en Kioto, que hizo el Informe Mundial del Agua. Finalmente, ahí como que está separado en distintas como metas. Una sería como más el desarrollo tecnológico, el nuevo paradigma, o sea, hablar de ese desarrollo sostenible también involucrando el desarrollo tecnológico, la integridad de los ecosistemas, la protección de la salud, el desarrollo humano. Y finalmente, ya entrando en los 2000, la gestión integrada, en donde ya se habla de modelos descentralizados, participación pública, educación para el desarrollo sostenible. Bueno, no se cumple, obviamente, la equidad, no se cumple la calidad de servicio, no se cumple la sostenibilidad ni la eficiencia, lamentablemente. Nuevos objetivos, porque siempre es como que vamos años a años y décadas y décadas y décadas y siguen habiendo nuevos objetivos. Acá tienen los 17 nuevos objetivos para llegar a ese desarrollo sostenible. Esto ya la verdad que yo lo siento hasta como una hipocresía, que lo tenemos que seguir enseñando hacia ustedes y ustedes enseñando a los que van a ser los futuros profes de acá de San Luis. Pero no solamente eso, sino hipocresía que si ustedes, en el caso de los licenciados, tengan que pedir proyectos de investigación de I+D, en donde también puedan involucrar, por ejemplo, actividades de extensión, tienen que hablar, que van a tratar de llegar a uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, y la realidad es que van a tener que sacar la guitarra para ver en qué alguno de estos objetivos pueden enganchar su proyecto para que les den más dinero, y nada más, porque la realidad es que no estamos llegando a ninguno de todos estos, ni con ninguno tampoco de nuestros proyectos, lamentablemente. Podemos estar con que por ejemplo, no sé, estoy hablando de algún proyecto que esté involucrado, por ejemplo, la evolución, la vida de los ecosistemas terrestres, que sería el punto número 15, que ahí se los voy a mostrar. Pero cuando vean todo lo que se pide, lo que se pretende hacer con esto, es como una utopía al mismo tiempo, en fin. Uy, se me volvió re atrás, perdón, chicos. Bueno, acá tienen cada una de los objetivos y las metas, porque hay cosas que son metas para el 2030. La verdad que yo esto lo saqué todo de las páginas de la ONU y la verdad que, bueno, nada, se los coloco para que lo vean. Porque, por ejemplo, habían unas metas que ya estamos hablando, que ya la hemos pasado, ¿no? Para el 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granjas y domesticados en sus especies silvestres conexas. Acá en Argentina lo que menos estamos cumpliendo es eso. Cuando hablamos de la diversidad genética de las semillas, es un tema que se pelean todos y que seguimos con varios problemas acá, y más si nos disuelven hasta el INTA. Bueno, acá los tienen, yo la verdad que reitero, no es algo que se los debo mostrar, se los debo dar, pero bueno, muchas cosas no se están cumpliendo. Acá, por ejemplo, hasta se hace el Día de la Ciencia y la Niña, pero bueno, yo estoy notando cada vez más y más, es como que mostramos, pero muy poco hacemos, lamentablemente. Son 17, después, como les dije, puedan verlos, leerlos, releerlos y que les pueda servir también para hasta sus proyectos cuando tengan que presentar sus proyectos de extensión, que los piden mucho a estas cuestiones, pero bueno, lamentablemente es muy utópico y bueno, no sé si vamos a llegar a algún momento a hacer esto, ¿no? Que el trabajo en equipo es el combustible que permite a la gente común alcanzar logros extraordinarios y la unión hace la fuerza. Esto sería lo ideal, ¿no? Y que no solamente sean, por ejemplo, los proyectos de extensión, investigación, desarrollo de la mano en coche, vistos desde un punto de vista totalmente abstracto, sino que lleguemos algo a la sociedad. Bueno, nada, seguir poniendo nuestro granito de arena, no podemos hacer otra cosa, pero lamentablemente no lo estamos cumpliendo. Pasamos al último tema, que es hablar justamente de lo que es el patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico de la Argentina. Y acá, ¿por qué voy a hablar de patrimonio cultural si no tiene nada que ver acá? Bueno, gente, son leyes que lamentablemente están sin modificarse desde el 2005, que metieron todo en una bolsa de gatos, hablando del patrimonio cultural, arqueológico, paleontológico, en todo lo mismo, que es la ley 25.743,
que es el marco legal para la preservación de nuestro legado cultural y científico. Por eso está todo mezclado. Bueno, yo les voy a hablar primero de qué es cada una de las cosas y después quisiera comentarles el caso de nuestra provincia. ¿Bien? Patrimonio cultural, perdón, ahí que se me ha chisporoteado, lo hice con gama y ahí no alcancé a borrar bien cosas que no habían quedado bien. ¿Qué es lo que es justamente? Conjunto de bienes materiales y no materiales seleccionados por una sociedad para expresar su creatividad y reforzar su identidad. Y además también son creaciones contemporáneas de la sociedad con un propósito como el sentido de pertenencia e identidad cultural. Gente, eso es lo que dice la ley. Y es tan abstracto que ojo al piojo porque se puede considerar casi todo patrimonio cultural si nosotros sabemos escribir bien las cosas. Y se me volvió para atrás, perdón, no sé qué pasa con esto. Ay, Dios. Disculpen, pero bueno, ahí está. Bueno, bienes que conforman el patrimonio cultural. Por eso le digo que es tan abstracto. Puede ser arte visual, pinturas, esculturas, monumentos, expresiones culturales, una canción. Patrimonio documental, libros, material audiovisual, documentos históricos, fotos. Patrimonio natural, acá viene el tema también. Paisajes, reservas naturales y sitios históricos que forman parte de una identidad territorial. Acá viene lo que sería la protección del patrimonio cultural. Uno es la sensibilización, el inventario y la lucha contra el tráfico. Y el inventario es bastante parecido a lo que también nosotros aplicamos en particular. Yo trabajo más en patrimonio paleontológico, pero lo que es el arqueológico también tiene justamente lugares en donde nosotros debemos guardarlos, que son justamente los reglamentados a base también de esta ley nacional, y exponemos en museos. Bueno, acá vamos a separar justamente, ahora sí, arqueológico y paleontológico. Arqueológico en sí, algo que esté relacionado con algún grupo sociocultural que habitó, en este caso, en el territorio argentino en el pasado. Y paleontológico, cualquier huella, rastro, parte de organismo que vieron en épocas pasadas. No solamente algo que encuentro arriba, sino que puedo llegar a perforar y encontrarlo en subsuelo. Bueno, acá viene el problema, perdón, dije 2005, esto es 2003, miren, más vieja todavía, perdón, me equivoqué. El problema es este. Antes del 2003, todas las colecciones que se hicieron, que vos las tenés en tu casa, bueno, están. Es como todas las leyes en Argentina que no se vuelve para atrás. Luego, lamentablemente, todo lo que se encontró a partir de 2003 se tiene que reglamentar a base de esta ley, que es lo que tenemos esta prohibición actual, en donde no podemos tener colecciones privadas de bienes, no solamente arqueológicos, sino paleontológicos también. Bueno, exportación y comercialización de lo que son las obras de arte, justamente, acá tenemos como un límite, justamente dibujo muerto hace menos de 50 años, etcétera, etcétera. Acá no me voy a meter mucho en esto, pero sí en esto, que es lo que nos involucra más a nosotros, que son justamente la lista roja, que son las herramientas de protección. Por ejemplo, cerámicas, vasijas y figuras que son las que se los denomina como tráfico ilícito. Piedras, que pueden ser máscaras, vasos, morteros, esculturas, metales, brazaletes, todo lo que sería justamente en realidad más relacionado a lo arqueológico. Pero ahí también se mete en la misma bolsa como una lista roja los fósiles. Entonces, todo esto está administrado por el Consejo Internacional de Museos, que justamente identifica bienes culturales argentinos más expuestos al saqueo y expuestos también, más expuestos al saqueo, mejor dicho, está mal redactado esto. Y además también funciona como herramienta educativa, porque en realidad es algo, como les dije yo, que lo tenemos que lo debemos guardar en un repositorio de fósiles, que un repositorio de fósiles es un lugar en donde tenemos todo, además de ordenado, catalogado, con humedad determinada para que no se nos arruinen los fósiles, con temperatura determinada para que no se nos arruinen los fósiles, etcétera, etcétera. Y el lugar en donde se expone, porque muchas veces tenemos, no sé,
una monite, que es el único que exponemos porque es el holotipo, pero todo lo demás está guardado ahí, que son muchos otros paratipos, que quiere decir que el holotipo sería el ejemplar más lindo, en donde se describió completamente toda su sistemática, sus descripciones básicas taxonómicas, se hizo con ese, y lo que se llaman como paratipos son todos los otros que se encontraron del mismo tipo de ejemplar, pero están rotos, tienen pedazos, partes, etcétera, etcétera. Bueno, y esos son los que nosotros guardamos en los repositorios. Síntesis, esos son los lugares nada más en donde se pueden ver fósiles. O también como material educativo, como les estoy diciendo, pero tiene que estar registrado, o sea, que tiene que estar mostrado, que es lo que tenemos nosotros en la universidad. Dentro de patrimonio también hay un término nuevo que se está usando mucho, que es patrimonio geológico también, que son sitios de interés geológico en donde justamente son zonas muy especiales, naturales, en donde se puede haber algún recurso natural no renovable con valor científico, puede ser más cultural, educativo, recreativo, entre otros. ¿Qué sitios puede llegar a ser? Construcciones naturales, justamente, puede ser justamente una zona donde hay unos volcanes muy especiales, unas glaciares muy especiales, puede ser de valor científico, en donde dé una información muy importante sobre, por ejemplo, origen y evolución de un X organismo, paisajes actuales y pasados, o una singularidad regional, que son muy representativos, justamente es el lugar del libro en donde puedo llegar a ver las estratificaciones entrecruzadas de las dunas, ¿sí? Ahora, importancia del patrimonio geológico como un recurso no renovable, porque lo es justamente, porque tiene valor científico, puede ser educativo, recreativo, cultural, turístico, que se debe proteger, y una conservación futura justamente para las generaciones futuras. Bueno, finalmente les muestro las entidades. Tenemos uno que es el SEGEMAR, justamente, que estamos hablando más acá de lo que sería patrimonio geológico. Entonces, justamente lo que hace el SEGEMAR es satisfacer demanda pública de interrogantes de cómo, por qué y el paisaje que se contempla, revalorizar el componente abiótico de los sistemas naturales y dar información. Y acá justamente en donde yo abro un poquito de puerta a lo que les puede llegar a servir también a los profes, que son entidades nacionales que ya por ley, están obligados a que les puedan dar material educativo a ustedes también y les pueden escribir y pedirles material. Y si estuvieran en una provincia que está el SEGEMAR, o sea, que esté en una de las entidades del SEGEMAR, ustedes pueden llevar a sus alumnos gratuitamente, los llevan a distintos sitios geológicos, sitios paleontológicos, si fuera otra entidad, o de la CENEA, por ejemplo, de energía nuclear. Bueno, YPF te llevan justamente a tus alumnos a toda la parte petroquímica o de extracción de petróleo. Bueno, tienen esa rama que ya están obligados a por ley de capacitar a lo que sería a los docentes, también mostrar qué es lo que hacen y al mismo tiempo decir, bueno, que ustedes tengan material. Entonces, esta es un lugar, el SEGEMAR, en donde se estudia justamente todo lo que sería la geología del país, que ustedes pueden llegar a sacar material también importante, en particular de los recursos metalíferos. Bueno, tienen como unos objetivos justamente estratégicos, que se los muestro, que es desarrollo socioeconómico, educación y cultura y gestión territorial. Y acá es importante lo del SEGEMAR en gestión territorial porque también define justamente todas esas zonas más riesgosas, geológicas, que hacen mapas de riesgos geológicos en particular. Y acá es lo que yo les adelanté, que hay trabajo colaborativo con instituciones nacionales, con el sector privado, con gobiernos provinciales y municipios. Entonces, aunque ustedes estén lejos de estas entidades, pueden pedir material y no solamente eso, ustedes se meten en la página de SEGEMAR y pueden sacar todo el material que quieran. Este es el programa justamente para público general, residentes locales e instituciones educativas, que es lo que les ayuda para conocer este patrimonio geológico nacional, y compromiso con la sociedad como un organismo comprometido para receptar el conocimiento y tener un acceso al conocimiento. Ustedes acá pueden sacar mapas de todos los sectores geológicos de la Argentina, también gratuitos.
Acá yo lo que les pongo son URLs importantes que les pueden llegar a servir justamente del CGMAR para ver el patrimonio geológico, para ver la geología y recursos minerales, pero no solamente eso, sino que tienen también la ley justamente de derecho, justamente de patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico. Acá tienen otras URLs que les va a servir, pero acá el último, que es algo que yo no me meto mucho, pero sí se los comento para que lo sepan, que lo tienen, que es de la Asociación Paleontológica Argentina, que están todas las legislaciones y reglamentos, y además no solamente eso, desde la Asociación Paleontológica Argentina nos ayudan si alguna vez tenemos que hacer algún traslado de fósiles entre provincias, o tenemos que llevar un fósil afuera del país, o traer un fósil de otro país para la Argentina. Ellos justamente tienen una rama legal, que es la de esta asociación, en donde te ayudan también a poder tramitarlo y hacer todo bien para que después, chicos, esto llega a ser tan grave que hubieron hasta científicos que les pintaron los dedos por hacer mal esto. Entonces, alguna vez les toca un trabajo por el estilo, sépanlo, que existe esto y que en la Asociación Paleontológica nos ayudan a poder manejar estos traslados de fósiles y también saber muy bien cómo organizar nuestros museos, etcétera, etcétera. Bueno, con eso les voy diciendo que hemos culminado con todas las